Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este controversial programa sobre la red de protección escolar. Soy Sandra Rodríguez y hoy nos acompaña un interesante grupo de panelistas. Estamos aquí reunidos para compartir un tinto y desenmarañar este inacabable tema de la educación. La educación toca todos los aspectos del ser humano, el político, el cívico, el ético, el científico, y es el mecanismo para la construcción de civilización y sociedad. Es algo realmente complejo y que atañe a todos, como estudiantes, como padres, como maestros o como ustedes, que dedican su tiempo a pensar e investigar sobre este tema. Están con nosotros aquí Vladimir Reyes, que es de la Fundación para la Reconciliación. Neil Fernando Rocha Candelo, de la Escuela de Formación Artística y Centro Cultural Se Ve Bien. Jorge Bernal Castro, del colectivo Dilna, y Ana Rita Rosso, docente de colegios públicos. Bueno, y entremos en materia. Cuando pensamos en una red de protección, la primera pregunta que surge es, ¿qué es una red? Una red es la interacción de esfuerzos separados. Es el intercambio de información. Es la combinación de esfuerzos, la suma de gestiones. Las redes han demostrado ser poderosas y siempre han sido capital y tejido social. Hoy día, con el avance en informática y el desarrollo de una Internet mundial, las redes han ganado protagonismo y han permeado casi todos los estamentos de la sociedad. La misma plataforma tecnológica ha hecho de las redes algo natural. Bueno, ¿cómo está conformada la red de protección y quiénes son sus miembros? La red de protección escolar la conforman las diferentes secretarías para el Distrito de Bogotá, como es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Integración Social. Es la suma de todos los esfuerzos en política pública para intervenir en la infancia y la adolescencia. Además está Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Comisaría de Familia y la Policía en la sección de Infancia y Adolescencia. Pero bueno, ¿estos son todos o falta o sobra alguno ahí? Pues los que estamos a nivel local dentro de las mesas de participación consideramos que sí falta el actor principal, que es las diferentes mesas de participación de niños y niñas que lidera las mismas secretarías de educación. Sí, creo que efectivamente haría falta ese sinnúmero de organizaciones sociales existentes en la ciudad, en las localidades, que acompañan procesos de protección alrededor de la escuela o en procesos comunitarios liderados por las alcaldías locales. Es decir, hay mucha organización social que es un potencial que tiene en nuestra ciudad. Quisiera anotar un poco también, complementando lo que dices tú, además de las organizaciones o más allá de las organizaciones, como toda esa iniciativa comunitaria que hay alrededor de los niños, niñas, jóvenes que comienzan a generar redes de participación, redes de apropiación del territorio, ¿sí? Que empiezan a generar otra perspectiva de la protección que precisamente no es la de la institución. Bueno, ¿quién debe proteger a sus hijos? Todos un poco. Nosotros, los padres, el gobierno, las autoridades, entre todos nos protegemos a nosotros los jóvenes. Pues deben protegernos lo que dan la justicia, como los policías, auxiliares pueden ser, y los mismos padres. Más seguridad, la presencia de autoridades a la salida de nuestro colegio para evitar que seamos robados, que hayan personas malintencionadas a la salida que nos hagan algún daño. Bueno, muchas opiniones, algunas coincidentes, otras encontradas. Es por eso que una red como esta siempre está en evolución. Si se habla de una red de protección, la segunda pregunta que surge es, ¿qué se entiende por protección? ¿Cuál es el alcance de esta protección? Bueno, lo primero que habríamos que tener en cuenta, y me llama mucho la atención la participación de algunos estudiantes en su opinión acerca del tema de la seguridad, y es que lo primero que tal vez deberíamos comprender un poco por protección va separado de la visión de protección como esa protección represiva, esa protección de señalamiento, ¿sí? Lo que nosotros queremos es que entendamos la protección como un goce efectivo de derechos, ¿sí? Como esa apropiación de organizaciones, de sectores sociales, de su territorio, que al fin y al cabo se convierte en una protección colectiva, ¿sí?
no es una cosa separada de Estado, instituciones, sociedad, sino que es una cosa colectiva acerca de apropiación de territorio, sobre todo de vida, participación y dignidad. Tengo dos ideas al respecto. Una es que efectivamente el tema de la protección incluye o concibe la garantía de derechos. Es decir, es responsabilidad de un gobierno y del Estado, porque el Estado somos todos, garantizar obviamente los derechos de la ciudadanía, como muy bien lo cuenta Jorge. Sin embargo, creo que es importante plantear también la mirada del cuidado. Es decir, una cosa es proteger, que alguien proteja y pareciera que el ambiente entonces está siendo muy lesivo y muy dañino. Y la otra idea es promover cuidado, promover prácticas de cuidado, que son una propuesta como la que tenemos desde la Fundación que hemos desarrollado con colegios y con jóvenes, una red de jóvenes que potencian el tema del cuidado y el tema de la reconciliación. Yo creo que hay que balancear el tema, por un lado de la protección y por el otro lado del cuidado, porque efectivamente es un ambiente supremamente dañino, pero quedarnos ahí sería complicado. Pero la protección desde la institucionalidad se entiende como el cuidado, la protección en la integridad física, emocional, afectiva de los niños, y por eso se integran una cantidad de instituciones, organizaciones comunitarias y demás para hacer efectiva la garantía de ese goce en derechos de niños y niñas. Hay que tal vez tener muy en cuenta, y es que el goce de derechos efectivamente no es un goce que se garantiza a sí mismo por el uso represivo de la fuerza o de la presencia de más policía, ¿sí? En los terrenos, en el territorio hemos observado cómo organizaciones a sí mismo potencian los derechos, potencian el trabajo comunitario y hace que un poco esa visión de estigma sobre el miedo, sobre la policía, caiga un poco, ¿no? ¿Cuándo o cómo se siente usted vulnerable? Por ejemplo, yo me siento vulnerable cuando miro que un compañero carga un arma. Cuando vemos personas a la salida de nuestro colegio con armas que pueden afectar nuestra seguridad, compañeros en nuestro salón que nos irrespeten, o sea, eso nos hace sentirnos vulnerables. ¿Cómo son los niños y jóvenes de hoy? Cada día, los niños y jóvenes tienen mayor capacidad y espacio de decisión. Cosa distinta correspondió a nuestros abuelos, cuando la voluntad de los padres era indiscutible. Hoy los niños y jóvenes son sujetos de derechos y de deberes. Uno de estos deberes consiste en cuidar de sí mismos. Estos derechos y deberes cambian con la edad. Para votar o para conducir un carro se necesitan 18 años. 14 años son un límite desde la perspectiva sexual, y de 15 y 16 van para un reformatorio y no para la cárcel si cometen algún crimen. Pero en general, hasta los 18 años, gran parte de las responsabilidades recaen sobre sus padres o acudientes. ¿Qué aspectos son responsabilidad de los mismos niños y jóvenes y qué aspectos corresponden a los padres, a los maestros, a la sociedad y al Estado? Yo siento que es responsabilidad de todos. La responsabilidad no puede ser aspectos separados, sino en esa gran red que se está construyendo. Es por eso que es tan importante que el niño mire en su compañero y se refleje en él, para que él no sienta el mismo temor que de pronto otro se está sintiendo. También hay que mirar que los padres tienen que buscar estrategias que cuando él no puede estar, tiene una persona de apoyo, un vecino, un amigo, alguien que esté cercano. También despertar en la comunidad ese sentido de pertenencia, de que ese niño no es del vecino, sino que realmente ese joven es de allá del otro señor, sino que realmente son hijos nuestros, que nos reflejemos en ellos para poderles dar esa real protección que se necesita. Y el Estado con los recursos necesarios para poder dar el significado real a estos jóvenes. Si bien aspectos de los jóvenes y de los niños sería interesante plantearlo en términos de ser partícipe de esos procesos o formativos o pedagógicos o de garantía de derechos, también a veces uno encuentra visiones de los adultos que no facilitan que los jóvenes y los niños participen de dichos procesos. Es decir, la visión que se tiene de la infancia y de los niños en Colombia o en Bogotá creo que debe fortalecerse en términos de concebirlos como sujetos de derecho. Está muy bien escrito, pero no necesariamente eso se materializa en las prácticas cotidianas o en la escuela o en los escenarios como la familia. ¿Qué tan democráticas son nuestras casas y nuestras familias? Creo que es un gran desafío para el mundo adulto, para el Estado, para el gobierno, pero en últimas para la familia y para la escuela en su función como instituciones sociales. Pero es un gran reto, es un gran desafío. Yo tal vez tendría algo más que decir.
es tal vez complementar tal vez un poco lo que dice Neil y lo que dice el compañero, y es un poco decir y enfatizar en que esto es un trabajo comunitario, ¿sí? Esto es un trabajo comunitario y la protección realmente o el cuidado, ¿sí? Se garantiza mediante las necesidades y soluciones que la misma comunidad tiene, ¿sí? Porque la institucionalidad podría entrar con infinidad de programas, las organizaciones de derechos humanos, en fin, pero realmente la protección y el cuidado, las soluciones a las necesidades también están y las saben las comunidades. Por eso es que el colectivo Digna y esta investigación que hemos realizado enfatiza en la apropiación de los territorios para garantizar que la dignidad, la vida y la participación de niñas, niños y jóvenes. Bien, la comunidad es una suma de voluntades. Sí cabe una responsabilidad muy grande al Estado y a toda la institucionalidad, porque no hay efectividad y garantía de derechos si no hay una inversión material para hacer efectivo la protección integral a la infancia y a la adolescencia. O sea, no podemos creer en la sola voluntad, sino que hay que generar las condiciones para una vida digna de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa que los niños y jóvenes sean sujetos de derecho? Significa que niños y jóvenes tienen las mismas posibilidades y derechos que tienen los adultos. Esto se generó a partir de la Constitución del 91, cuando se plantea que Colombia es un Estado social de derecho. Desde allí se incluye que todos los ciudadanos, tanto niños como jóvenes como adultos, podemos gozar de las mismas garantías o posibilidades. En esos términos se puede asegurar que los niños tengan un derecho a la familia, un derecho al estudio, a la salud, un derecho a la participación. Entonces, en ese sentido, se cambia la concepción que se tenía de niños y de jóvenes, prácticamente que ellos pueden ser partícipes de su propio proyecto de vida y tienen una forma de vida y una opinión que debe ser valorada y concebida por el adulto. Antes se concebía que los niños eran como el objeto, o el hijo era el objeto del padre, y entonces él podía hacer lo que quisiera con el niño, pero bajo este esquema es diferente. Tal vez lo que tendría que complementar un poco es que realmente lo que hay aquí es es un tema ético-político, ya que es definitivo, o sea, la protección depende de cómo usted la realice, desde los niños, niñas y jóvenes o sobre los niños, niñas y jóvenes. Por ejemplo, la opinión de los estudiantes acerca de la seguridad y la represión es un imaginario de los adultos que debe cambiar. ¿Cómo se garantiza la protección integral de niños y niñas en Bogotá? Digamos que si el problema es estructural, por la desigualdad social, falta de oportunidades, es el Estado el que debe generar todas las políticas públicas, planes, programas, proyectos o acciones de desarrollo. Para el caso de Bogotá, vemos que en 8 años se ha minimizado esta desigualdad social a nivel de la intervención de las plantas físicas para unas mejores condiciones de estudio de nuestros niños. Se ha mejorado la red en salud, en los programas de salud al colegio. Para la parte de seguridad alimentaria nos ha facilitado los programas, los refrigerios calientes, almuerzos y desayunos, que ayudan a incentivar y dar una garantía de goce y minimizar la desigualdad. Se puede garantizar, estos muchachos pueden también trabajar, cuando ellos empiezan a trabajar en llave, en amistad, cuando empiezan a construir ellos también, es mucho más fácil que lo que ellos van construyendo, ellos también van diciendo, vamos aportando. Cuando empezamos a aportar, ellos van diciendo, usted hace caso, o yo hago caso, o si yo no lo hacemos usted, pues usted no tiene por qué lastimarme a mí. Empiezan como a construir, yo creo que empiezan a construir también como una base. Efectivamente, en Bogotá hemos avanzado muchísimo en política social. Creo que ha sido en la historia de Bogotá el único momento en el cual educación y salud han tenido la mayoría del presupuesto, pero creo que eso hay que unirlo mucho con cultura ciudadana, porque desafortunadamente las instituciones llegan, tenemos programas desarrollados tanto por instituciones como por organizaciones de la sociedad civil, pero en términos de cultura ciudadana, en la calle todavía el niño merece mayor protección por parte del ciudadano de a pie. Me parece importante eso. Tal vez aportar un poco en el sentido de, es necesaria la política social, pero en cuanto
vaya con los procesos sociales de base, ¿sí? Usted no puede, así sea muy buena la política social, imponerla, porque entonces deja de ser política social y empieza a ser una política de Estado de dominación. Entonces creo que de política social trabajo de base. ¿Qué tan lejos estamos de una protección ideal? Mientras el Estado se despoje de las responsabilidades y la política pública encamine la prestación de servicios para estratos 1 y 2 de Sisbén, está discriminando la posibilidad de que la cobertura sea universal para la garantía de derechos. Tenemos, por ejemplo, que para la salud se focaliza más en estos estratos para la educación, los planes integrales para la infancia, de la infancia no están cumpliendo con que todo el sistema escolar abra los 3 grados, que sea una política universal para todos. Igualmente lo que estamos viviendo con la petición de los estudiantes universitarios, en el sentido en que es universal, inyéctese todo el presupuesto para la garantía a largo plazo de lo público. Eso es garantía de derechos para niños, adolescentes, y esa es la efectividad del goce de derechos. Yo tal vez tendría que argumentar qué tan lejos, tal vez en la declaración que dio el ex vicepresidente hace una semana acerca de las manifestaciones estudiantiles, con un fuerte argumento de represión directo. Al otro día se arrepintió, pero mientras ellos la embarran en público y se arrepienten, hay una cantidad de violación de derechos humanos increíble. Estamos lejos porque hay muchas partes por involucrar. No solamente podemos estar hablando de Estado porque de pronto ha reprimido, que digamos, aquí faltan actores y son actores principales, son actores que tienen que estar en la mesa de negociación, porque si no, esto no va a ir a ningún lado. Aquí tenemos que aportar todos, granitos de arena, se hacen muchos logros. A mí me parece importante que el tema se ponga sobre la mesa a nivel nacional, no solamente a nivel de Bogotá. O sea, yo creo que pueden haber avances locales, pueden haber avances distritales, pero tiene que ser una política de gobierno, de Estado y que permee todos los sectores de la sociedad. En tanto las cifras de maltrato infantil y violencia intrafamiliar crezcan, eso nos va determinando un poco qué tan lejos estamos. ¿Cuál es el camino que debemos emprender? Unar esfuerzos, realmente comprometer no solamente las instituciones, sino a los padres, a las organizaciones sociales, a que nos visibilicen como organizaciones sociales que estamos dentro del territorio, que visibilicen que nosotros somos una fuerte potencia porque somos comunidad pero organizada, somos comunidad que estamos sintiendo, somos comunidad que estamos viviendo en el territorio. Muchas cosas se pueden hacer en el escritorio, muchas políticas pueden salir, pero si no se interioriza allá donde está la gente, allá donde estamos cerca nosotros, donde los grupos culturales, donde están los grupos de mujeres, donde están hasta los mismos proyectos productivos que se están dando en las localidades, ahí es donde todos nos tocamos y podemos construir desde una unidad, desde esa base. Yo creo que el tema está puesto en el debate hoy día en Bogotá, en Colombia, en términos de la educación. Es decir, creo que si seguimos pensando que a la educación tenemos que recortarle y no potenciamos todo lo que implica la educación y lo que acompaña al sector educativo desde la comunidad y de las organizaciones sociales, pues efectivamente el camino se queda en la mitad. Es decir, el camino que hay que es fortalecer el tema educativo y que permea obviamente los demás sectores que rodean la escuela. El camino que hay que seguir es la apropiación de presupuestos e ingresos que permitan que las políticas de garantía de protección para niños y adolescentes se hagan efectivas. Mientras no haya la apropiación de presupuestos, pues no se va a poder minimizar la violencia y las agresiones hacia los niños. Yo tal vez tendría que agregar un poco, y es que el camino es apropiación de territorio, organizaciones sociales muy fuertes, unidas, redes fuertes, un Estado comprometido con los derechos humanos, con los derechos sociales, económicos y culturales, y sobre todo, como le decía Neil, una unidad, ¿no? Una unidad de toda esa fuerza popular y de toda esa fuerza que realmente quiere potenciar los derechos. No podemos también empezar a que los colegios están solamente en ese territorio, sino que tenemos que empezar a que trabajen colegios mancomunadamente, que empiecen a hacer esos enlaces,
¿cierto? Así sea por medio de organizaciones o entre ellos mismos, y que cuando hagamos esos intercolegiados no se vean como la competencia, sino la participación, el empoderamiento del trabajo, y eso puede también ayudar a fortalecer ese trabajo. ¿Será que los jóvenes ponen su granito de arena? Sí, claro. Pues aportando, cuidar el barrio, poner cuidado a las cosas. Obviamente todo el mundo quiere que Bogotá sea una Bogotá sin indiferencias, como dice el logo por ahí, entonces, ¿por qué no colocar el granito de arena? Por mi parte, sí. O sea, pues siempre he pensado que es muy importante y que nosotros mismos, como somos educados, también tenemos que educar. Una última sugerencia a los niños y jóvenes o una invitación para convertirse en protectores de sí mismos o de los demás. Pues una invitación sería a no dejarse limitar en su perspectiva de futuro. Creo que a veces los jóvenes casi que los limitamos a soñar, a pensar en su futuro. Creo que no se dejen limitar y participen de los procesos a los que se les puede brindar. Que sean participantes activos, que saquen su liderazgo, que promuevan el bienestar, que se sientan protegidos y asimismo brindar protección. Bueno, yo soy joven, así que lo que un poco digo es fuerza, indignación, dignidad. Si nosotros no decidimos lo que queremos ser, alguien lo va a hacer por nosotros. Yo diría más a la sociedad y a todos los actores y el Estado, es ponernos en una medida de los derechos y que esta ciudad sea una ciudad a la medida del pensamiento, los sueños de los niños. Se nos ha acabado el tiempo de este programa. A ustedes muchísimas gracias por venir y compartir sus opiniones. A nuestros televidentes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, por compartir estas reflexiones. Hasta un próximo programa. Muchísimas gracias.